Hoy es martes y como todos los martes en temas espirituales estaremos conociendo sobre la vida de un santo o una santa. Todos los martes puedes esperar de que de esto se tratan los temas, porque cuando estudiamos la vida de estos santos, de estos personajes en la historia católica, podemos ver señales y verlos simplemente como modelos de crecimiento espiritual, modelos a seguir, pero nunca olviden de que el ejemplo primordial, el ejemplo único, yo diría o mayor, es Cristo, ¿verdad? Los santos siguieron a ese ejemplo y nosotros lo vemos a ellos como modelo del mismo ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Y quiero que ustedes siempre recuerden esa parte. Los martes hablamos de los santos porque reconocemos de que estos personajes en la historia fueron como tú, como yo, tuvieron obviamente sus caídas, se levantaron, tuvieron en verdad momentos difíciles, momentos humanos y al fin realizaron la santidad, ¿verdad? Fueron canonizados o recibieron cierta glorificación. Obviamente el proceso de canonización es un ritual católico, pero lo que vemos en medio de este camino y crecimiento de santidad es de que estos personajes en vida y después de muerte se ha tomado récord, nota de que muchos milagros se han realizado por medio a su intercesión. Entonces eso nos permite entender de que tienen una cercanía a Dios, entre otras razones. Eso es simplemente una de ellas, pero una cosa que sí tenemos claro es que cuando estudiamos la vida de estos personajes, aprendemos de ellos, aprendemos de sus enseñanzas, de sus vidas, reflexionamos sobre cómo también nosotros podemos crecer. La vida que nosotros llevamos es más llena, es más completa cuando vivimos más que la carne y el hueso, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos de que somos carne y hueso, pero también espíritu. Y también trabajamos hacia ese fin de crecer espiritualmente, que para mí, como les dije la semana pasada y como siempre les digo, crecer hacia Dios. De eso se trata. Crecer espiritualmente es reconciliarte, encontrar el camino, poder mirar hacia el rostro de Dios y simplemente encontrar esa conexión real, auténtica, verdadera, que sea duradera, que sea para siempre. Y de eso se tratan los martes aquí, aprender de estos santos para verlos como modelos y aprender de sus vidas con el fin de crecer más hacia Dios, pero nunca reemplazando a Cristo y mucho menos recomendándonos y sugiriendo que no volvamos adoradores de estos santos, ¿verdad? Los recordamos, le tenemos cierta veneración, pero no es adoración, ¿verdad? Simplemente es respeto por sus vidas y adorando solamente a Dios. Entonces, hoy estaremos conociendo un santo que nos va a ayudar a entender la importancia de la corrección, ¿verdad? De corregir al que está en error. Hay una frase muy popular que dice que errar es humano, ¿verdad? Todos nosotros, en alguna manera u otra, vamos a cometer errores. Y como servidores espirituales o como seres espirituales humanos o lo que sea, hay ciertas obras de misericordia, consideradas obras espirituales de misericordia que tenemos que seguir. Hay también las que se llaman obras corporales de misericordia, que son simplemente patrones que nos ayudan a servir mejor y a cumplir la voluntad que debemos cumplir, que es la de Dios, por medio de seguir estos patrones que son simplemente una manera de estructurar lo que ya debemos saber. Entonces, cuando se trata de lo que es la corrección, San Estanislao, hasta el nombre se me hace un poco difícil para pronunciar, pero si ahí lo equivoco un poco o lo machuco el nombre, discúlpenme, pero lo voy a decir bien, por lo menos al inicio. El nombre se llama, o el santo es San Estanislao, es Estanislao. Es un obispo, o fue un obispo y mártir también, y con su vida, vuelvo y repito, aprendemos la importancia de la corrección, corregir al que está en error, pero llegaremos a ese punto más adelante. Este es un santo muy estimado y honrado en Polonia, que es su patria. Él nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron más piadosamente como ellos hubieran podido, o sea, le entregaron a Dios este nacimiento. Antes de entrar, a mí me gusta cuando hablo de los santos, ver la lección o ver las obras milagrosas entre medio de los párrafos o de la historia del santo, ¿verdad? Algo interesante es de que esta pareja estaba casada por 30 años.
30 años de casado y no tuvieron hijos, no pudieron en 30 años lograr esa meta o lo que se espera, ¿verdad? De un matrimonio casado, tener hijos. 30 años. Ellos le piden a Dios este nacimiento y al nacer Estanislao los ven como un nacimiento de milagro, un verdadero regalo de Dios, y desde el nacimiento de este santo lo entregaron a Dios, o sea, lo ofrecieron a Dios. Lo educan lo más piadosamente que pudieron. Él llega a estudiar en Polonia y en París, y ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia, fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento, y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. Cuando yo leo este párrafo de la vida de San Estanislao, encuentro algo sobre Santa Teresa aquí, ¿verdad? Que es que ella nos dice en su vida o en sus enseñanzas, en lo que es su biografía, que tenemos muchas veces que ser la Biblia que muchos no van a leer. La verdad es que hay muchas personas que no van a aprender sobre la vida espiritual porque no les interesa, o quizás están muy lejos de Dios, o están muy mundanos, o quizás exista otra razón, quizás no saben leer, o quizás están verdaderamente perdidos, desviados. Pero ¿sabes qué? Si ellos no van a levantar una Biblia o algo que los acerque más a Dios, que les permita entender el comportamiento que ellos deben también tener, entonces podemos ser el ejemplo para estos seres humanos. Podemos ser el ejemplo para nuestros hermanos, hermanas, amigos, conocidos, maestros, estudiantes, sobrinos, ahijados. Podemos ser el ejemplo, un ejemplo impresionante, como lo fue San Estanislao en su vida, que se distinguió por eso mismo. Fue un hombre que vivió una vida muy santa, según nos dice su biografía, y que brindaba esta vida con un buen comportamiento a todo el mundo que llegaba a su camino. Dirigía espiritualmente muy correctamente, predicaba como tenía que predicar, e igual forma nosotros en nuestro diario vivir tenemos que hacer lo mismo, porque van a llegar personas en nuestro camino que van a necesitarlo, y nosotros debemos ser ese ejemplo vivo, en carne y hueso, de lo que es un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque quizás podamos inspirar a otra persona a reconciliarse con Dios simplemente con tu comportamiento. Cuando tú tengas quizás a un joven a tu lado, a una persona que no está bien, tu ejemplo puede levantarlo. Y si tú tienes una vida verdaderamente bien, o sea, y cuando yo digo bien me refiero a que tú estás siguiendo lo que se espera que tú sigas, tu vida muy espiritual, muy cristiana, una vida quizás muy en línea con las enseñanzas o quizás los mandamientos, o sea, las cosas que se supone que tú como un buen cristiano, simplemente como un buen servidor espiritual siga, entonces tú vas a inspirar a aquellos que te rodean, jóvenes o adultos, a que lo hagan también. Y más cuando pueden ver frutos de eso. Una cosa que yo siempre me pregunto en lo general es, cuando yo veo personas que están pasando mucho trabajo a nivel quizás económico, tal vez están pasando dificultades emocionales o quizás están pasando por enfermedades y un sinnúmero de cosas. Si tú, por ejemplo, eres una persona que has podido superar todas esas caídas, porque somos seres humanos y todos vamos a pasar por momentos así en un momento dado u otro, porque son enseñanzas, por lo menos así yo lo veo. Son cosas que tenemos que pasar, aprender de ellas, superarnos y esperarnos repetir la lección otra vez. Pero quizás si ya tú la has pasado, te has levantado al seguir una vida ejemplar, una vida que puede servir de modelo, entonces deja de que los demás vean esa vida, vean también cómo te has superado de la misma caída, con el fin de que quizás ellos también se inspiren a cambiar y a seguirte como modelo, a seguir ese ejemplo. No es que tú vas a ser el Mesías o que tú vas a ser Cristo en la tierra, simplemente que estás siguiendo lo que se supone que tú sigas. Y esto quizás le sirva de bien al quien
te rodea, quien tenga tú a tu lado. Sé la Biblia que muchos no van a leer. Y eso simplemente es una idea que yo comparto con ustedes para ver si ustedes pueden procesarla. Yo siempre le doy el respeto a cada cual aquí en el programa que esté escuchando, que sea parte de que cada cual tiene derecho a su perspectiva y a su opinión. Eso yo no se lo quito a nadie. Ahora, eso no significa que yo tengo que estar enteramente de acuerdo con la tuya, ni tú con la mía, etcétera, etcétera. Pero el punto es de que esto no es algo que pienso yo, por lo menos, que es tan extraño, tan difícil de hacer, tener un comportamiento ciertamente ejemplar. Yo pienso de que lo que Cristo dejó dicho, o el comportamiento de Cristo, o las enseñanzas de Cristo, yo pienso de que no son nada del otro mundo. Yo pienso de que son muy claras y de que son muy fáciles de seguir y de que verdaderamente están llenas de amor. Entonces, ¿por qué no seguir ese ejemplo y ese camino? Porque verdaderamente es algo que llena, y olvídense del juicio de que muchos de la gente que usa la palabra de Dios hoy para juzgar o criticar usan. No, olvídate de esas ideas, que esos son los seres humanos transformando, interpretando la palabra de Dios a su manera o a su forma. Pero acuérdate que Cristo no hizo eso, de que Cristo fue verdaderamente amor, de que Cristo fue verdaderamente misericordia, de que Cristo fue verdaderamente justo. Y yo quiero de que ustedes entiendan esa parte. No se dejen dañar o llevar por mal camino porque una persona llamada cristiana o lo que sea te hizo sentir de tal forma u otra. No, pon eso aparte y desarrolla tu relación con Dios, y desarrolla tu relación con ese Cristo, con el Creador, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios, y encuéntrate con esa esencia y sé el ejemplo vivo, un gran modelo para aquellos que te vean también puedan hacer lo mismo. Tienes que ser el ejemplo vivo. Volviendo a la vida de Estanislao, este señor obispo fue un gran servidor. El señor obispo también que permite, o mejor dicho, bautiza, entre comillas, a Estanislao como parte de esta parroquia, quería de que Estanislao fuera su sucesor, pero Estanislao no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó a Estanislao como el más digno para ejercer el obispado, el cual ejerció después de que el pueblo lo motivara por 7 años, desde el año 1072 hasta el 1079, que fue el año de su muerte. Por 7 años fue obispo este hombre, pero él no quería aceptar este título porque él no se sentía digno, y esto es algo muy interesante porque hasta en la misma escritura vamos a encontrar ejemplos de eso, de servidores o hijos de Dios o profetas y un sinnúmero de personajes que no se creían aptos para recibir o ser tal cosa, y el hecho de ellos no creerse apto lo hacía apto, pero tiene que ser algo real, no es que tú vas a decirlo de boca y ya, simplemente de que eso es una señal de humildad, es una señal de no creerse o no tener este ego levantado de que sí, pues yo soy digno de ser obispo, etcétera, etcétera. No, Estanislao fue lo contrario, él decía no soy digno de tan alta dignidad, y en este momento es aclamado por el pueblo que tanto lo pidió y lo aceptó, y ahí se volvió obispo por 7 años. En este proceso de ser obispo, Estanislao, él era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. O sea, ellos hacen una promesa cuando se vuelven sacerdotes, hacen ciertos votos, y eso es un compromiso, ¿verdad? Vamos a mirar más allá de que si está bien o está mal. Vamos a mirar más allá de que si es verdad o si es mentira. Vamos a mirarlo nada más como ellos hicieron un contrato, ¿verdad? Cuando ellos dijeron yo voy a ser sacerdote católico, yo acepto, me comprometo a tal cosa, hago tal cosa, etcétera, 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 etcétera. Y esto es un deber ya, después que ellos se comprometen. Igual forma, entonces, Estanislao le exige cierto comportamiento y cierto cumplimiento de estos deberes, pero muy, muy, muy estrictamente. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres porque jamás negaba a ayudar a los necesitados. Tenía en sí una lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. Y es algo interesante, como este obispo, ¿verdad? Un gran ejemplo, un gran modelo, mira a las familias más necesitadas, tiene una lista para ayudar a los pobres. Me acuerdo un poco, y quizás
es simplemente una perspectiva mía, esto no es oficial ni nada, simplemente que algo que me acuerda a mí, al Papa que está hoy puesto allí, el Papa Francisco, ¿verdad? Que igual forma tiene una buena atención a los que son pobres, a las personas que más necesitan, un Papa muy, o un servidor, vamos a decir un servidor muy humilde, un servidor muy entregado, un servidor que da atención a los que necesitan. Entonces, igual lo hizo este obispo, ¿verdad? Estanislao, dedicaba tiempo a la predicación, pero sobre todo a dar atención a los pobres y nunca negaba a ayudarlos. Igual forma, en tu vida espiritual, tú en el día de hoy, tienes que encontrar una manera de también ayudar a los que menos que tú tienen. Y muchas veces yo les he dicho de que para ser caritativo, para dar una buena ayuda, para dar una caridad, no tienes que ser en dinero. Muchas veces quizás con una simple palabra puedas levantar el ánimo o ayudar a un necesitado. Quizás puedas con lo que tengas a nivel de conocimiento, sabiduría, quizás tengas dinero y sea en dinero que des tu ayuda. Pero el punto es de que tú das de lo que tienes para dar, ¿verdad? Si tú tienes, pues tú das igual forma. Si hay dinero, tú da caridad económica o caridad financiera. Si no, tú das lo que está a tu alcance. O este obispo, no por casualidad, sino por deber y por compromiso y porque tenía acceso a poder ayudar a estas familias, a estos necesitados, pues él los ayudaba. Tenía la lista de los más necesitados. Igual forma, yo pienso de que como santo, en el día de hoy, quizás algunos que pidan la intercesión de este santo en alguna situación económica, quizás el santo pueda interceder. Y cuando yo hablo de interceder, no confundan la intercesión de un santo con la intercesión que hace Cristo. Cristo obviamente intercede para tu salvación. Cristo es el mayor intercesor entre Dios Padre. Cristo es el mediador de todo. Absolutamente lo entendemos, pero los santos son intercesores, por ejemplo, entre lo que es Cristo y tú, ¿verdad? Quizás ellos están más cerca a Dios, están más cerca a la Santísima Trinidad, a esa gloria, están en la corte celestial, eso entendemos por lo menos, y cuando hacemos nuestras oraciones y las elevamos y pedimos, pues al ellos estar más cerca, quizás puedan tener más influencia, more pull, as they say in English, ¿verdad? Más influencia, más habilidad de ayudarte. Y San Estanislao quizás puede ayudarte en alguna situación económica que estés pasando en este preciso momento con su intercesión. En vida ayudaba generosamente, pues quizás en espíritu también lo puede hacer. Entonces se lo doy ahí, no es parte de la vida, pero es algo que aprendemos de él y quizás es un punto de vista que le funciona a ustedes también. Continuando con la historia de San Estanislao, el rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones humanas. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó este rey a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo. Y entonces el obispo, como buen servidor, tuvo que intervenir fuertemente. San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de San Pablo. Yo quiero que ustedes pongan atención, porque quizás ustedes no sabían de que hay ciertas formas que hasta en las mismas escrituras están puestas para imponer o pedir ciertos cambios, ¿verdad? Este obispo se recordaba de estas escrituras por el comportamiento pecaminoso o de error de este rey. Y se recordaba de esta palabra en el libro de Timoteo 2, capítulo 4, verso 2, donde dice: es necesario reprender, aconsejar y hasta con toda paciencia, tiempo en que los hombres arrastrados por sus propias pasiones ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Entonces, cuando este capítulo, este verso, esta frase, esta oración como mandato de San Pablo, entonces vemos como Estanislao se sentía en autoridad para reprender las acciones de este rey, las acciones pecaminosas, para aconsejarlo sobre todo, y hasta amenazar con toda paciencia y doctrina. Ahora, las amenazas que este santo, o quizás San Pablo hablaba, no es de que tú vas a amenazar con quitarle la vida a una persona, o que le vas a amenazar con una amenaza terrible, humana, no. Es más, diría yo, un recordatorio de los peligros que uno corre cuando uno se aleja de seguir cierta línea, ¿verdad?
cierto mandato, cierto compromiso que cada uno de nosotros tiene. Entonces, él se sentía en autoridad por lo que el libro de Timoteo dice: reprenda, aconseja y hasta amenaza con paciencia y doctrina, para que el hombre arrastrado por sus pasiones escuche, porque cuando son arrastrados por sus pasiones no quieren escuchar las verdades, sino las falsedades. Entonces ahí tienes cosas que tienes que reflexionar. Y bueno, San Estanislao lo tomó muy a pecho esta palabra y siguió este consejo bíblico. Entonces, este santo obispo era de carácter amable, de carácter humilde, según su biografía, muy pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Él nunca, según su biografía, según su historia, según su vida, trataba de ir por las malas. Él siempre trataba de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Así que con él era fuertísimo, con sus propias acciones era severo, pero contigo, conmigo, con los demás, era un poquito más comprensivo. Con permiso. Era un alma que jamás demostraba orgullo y ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira. Siempre estaba en disposición para ayudar a los necesitados, pero conocía muy bien la famosa frase del profeta Isaías: hay de los jefes espirituales que sean como perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor. Y él volvía a encontrar estas frases, estas ideas, estas palabras de estos profetas anteriores de la historia, de las Escrituras, y él no quería, en este previo ejemplo o previa frase, no quería ser perro mudo, que se quedara sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros, y en este caso el rey era uno de los peligros, uno de los enemigos, uno de los perros que venían a robar, o mejor dicho, los ladrones que venían a robar. Entonces él decidió que pues voy a ladrar. Entonces varias veces él había corregido a este rey Boleslao cuando cometía crueldades o injusticias que pienso de que eran comunes para los líderes o los reyes, emperadores de la época. Siempre podemos leer estas cosas en sus historias de que eran fuertes, quizás por el lugar que tenían o quizás porque simplemente eran así, quién sabe, pero a veces se cometían crueldades e injusticias. Entonces el rey Boleslao había mostrado cierto arrepentimiento y deseos de corregirse después que este obispo Estanislao lo corregía, pero de pronto la medida de sus maldades rebosa otra vez cuando Boleslao se roba a sí mismo, como ustedes escucharon, se lleva una mujer casada. Ustedes saben de que es uno de los mandamientos, que no debes codiciar una mujer comprometida, casada, que lo que es ajeno, ¿verdad? Entonces Boleslao se roba a esta mujer casada, se la lleva como concubina a su palacio. Entonces recuerden de que ya él ha sido corregido y supuestamente tenía deseo de arrepentirse y de cambiar, pero esto es una de las más recientes acciones. Entonces la gente se escandaliza, la gente ve esto como terrible y ninguno de los altos empleados de este rey se atrevían en ningún momento a corregir al rey escandaloso. Entonces, ¿qué pasa? Como ven a este obispo Estanislao como un líder, ellos se acercan a él, le hablan sobre este asunto y le piden al obispo que se arriesgara a llamarle la atención a este terrible monarca, a este rey que está cometiendo una atrocidad. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey. Con permiso, se presentó valerosamente ante el rey. Le echó en cara este pecado tan escandaloso que estaba cometiendo. Pésimo ejemplo que le estaba dando a todo ese pueblo tan católico. Volvemos a lo que hablamos al inicio del programa, al inicio del tema. Ser el ejemplo, ¿verdad? Aquí está dando un terrible ejemplo. El buen ejemplo se aprende, el mal ejemplo también, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que uno hace se puede imitar, o la gente lo puede imitar, y por eso que tenemos que tratar de seguir una línea recta. Entonces aquí está Estanislao diciendo, pues esto es un pésimo ejemplo que tú estás dando al pueblo que es católico, a tu pueblo, tú eres rey. Entonces Boleslao en este preciso momento se hace el sordo y no le quiso hacer caso a lo que Estanislao estaba hablando. Entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, se acuerda de lo que él había leído anteriormente, según San Pablo, en una de las escrituras, en el libro de Timoteo, y lo amenazó con terribles castigos
si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad. Entonces, aquí esto es un gran riesgo, pero lo interesante, cuando miramos esta parte de la historia de este santo, es de que pues él se siente en autoridad bíblica, crística, y no pone el temor de él por medio, sino pone su compromiso como obispo, como servidor, como hijo de Dios, como servidor de Dios, por delante. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente, y aún así dice que lo va a desafiar y se atreve a asistir a una misa en la catedral. Pero Estanislao se da cuenta, mandó a suspender la misa porque él no iba a aceptar que un pecador tan rebelde, tan escandaloso, estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Entonces aquí podemos ver algo interesante. Esto se puede muchas veces dar a confundir esta parte de la historia, ¿verdad? Miremos esto, digamos, está correcto quizás el cancelar la misa o cerrar la puerta a un pecador que está en necesidad. No, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias de hoy en día, tanto la católica como las cristianas, como las pentecostales, escuchamos de historia donde a fulano lo sacaron del culto, o a fulano lo sacaron de la misa, porque esto y esto y esto y lo otro. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, en lo personal, pero tenemos muchas veces que mirar más allá de una simple acción. Miremos a qué nivel han llegado quizás las iglesias en tratar de convertir o ayudar a una persona, y si esta persona está rotundamente renegada o no queriendo hacer cierto cambio, entonces quizás no tanto por negársele, sino para dar un ejemplo o para decir, esto es serio, esto no es relajo, tienes que cambiar. Entonces, Estanislao manda a suspender las misas bajo esta idea de que esto es un pecador rebelde, esta es la clave, rebelde y escandaloso, y que al ser rey, ¿verdad?, al ser una persona prominente, una persona que está supuesto a ser un gran ejemplo para el reino de él, entonces él no puede aceptarlo allí, porque aceptarlo es decir, ok, si te acepto, entonces es diciendo de que todo tu reino puede hacer lo mismo que tú y de que tú estás en lo correcto y de que como tú eres rey, entonces se te excusa un pecado. No, Estanislao dijo no, entonces estalló, después de esta acción de este obispo, pues estalló ferozmente la ira de este rey. Entonces, Boleslao se propuso, este rey, este es el rey, a vengarse contra este obispo Estanislao. Y esto lo hizo un 11 de abril, mientras San Estanislao estaba celebrando, ¿qué?, la Santa Misa. Mandó el rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar, delante de toda la gente y en la iglesia. Pero los soldados volvieron al atrio diciéndole al rey que ellos no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios que aparecía rodeado de resplandores, ¿verdad? Los soldados no cruzaron línea porque vieron de que este hombre, pues, era un hombre de Dios, era un obispo, ¿verdad? Pero más que ser obispo, tener un título, sus acciones era lo que lo hacían un hombre de Dios, no el título que llevaba en la iglesia, sino de que tenía una ética y un comportamiento correcto, era obediente según las escrituras y lo que él entendía de ellas y lo que se le había enseñado. Entonces, el mismo Boleslao toma la oportunidad de decir que los soldados míos no van a cumplir con mi mandato, pues yo voy a subir al altar y lo voy a hacer yo. Y con sus propias manos, este rey asesina al santo obispo un 11 de abril del año 1079. Esto fue un crimen que nunca jamás pudo olvidar el rey y que lo atormentó día y noche durante todo el resto de su vida. Esta acción, ¿verdad?, pecaminosa. Entonces este rey es de pecado, 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 y todos son estos pecados mortales y graves, ¿verdad? Y él cruza y jamás y nunca tiene paz ese momento en adelante. El rey hizo, para más dañar el asunto y para ponerlo hasta peor todavía, pues él hace que el cadáver de este hombre santo, Estanislao, quedara en el campo sin sepultarse. Ustedes saben de que hay que dar cristiana sepultura, como dicen. Entonces no,
A este hombre el rey dice, no, déjalo en el campo tirado para que los cuervos se lo coman, para que lo devoren. Pero ¿qué pasa? De que aparecen al pie de este cuerpo de este santo 2 águilas que no dejaron que ningún gallinazo, cuervo o animal se acercara al cuerpo de este difunto, hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Entonces, desde este momento, las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para este rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió. El pueblo empezó a venerar como un gran santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó, o lo que declaró santo, que eso es lo que eso significa, en el año 1253. Y esto es algo muy interesante. Miremos cuando hablemos de la vida de este santo, de que para él haber sido canonizado o declarado santo según la Iglesia Católica, se supone de que ciertos estudios de su vida se llevaran a cabo, de que se estudiara su niñez, su camino, su servicio, a las experiencias con los demás, y también después de muerte ver si algún milagro es hecho por medio de su intercesión. O sea, de que el proceso de canonizar o declarar santo o santa a una persona es riguroso según la Iglesia, es una estructura. Quizás nos dirán, bueno, algunos santos fueron pagados para llevar ese nombre santo por delante, y quizás sí, quizás tengan razón. No voy a decir de que cada canonización es exacta, perfecta, pero si miramos la vida de este santo, pues este santo, pienso yo, si su biografía es real y verdad, lo que leemos y lo que aprendemos de él, pienso de que sí es un santo, de que fue declarado porque lo es. Y en la vida de hoy podemos pedir su intercesión para estos martirios que vivimos muchas veces en nuestras vidas, para estas dificultades, para los problemas que quizás estamos enfrentando. Y tú que eres una servidora o un servidor de Dios, pues San Estanislao es uno también que intercede para proteger en el servicio, o sea, para mantenerte protegido, protegida en medio de lo que es un servicio, porque fíjense de que él murió por él ser servidor, por él mantener su creencia firme y su verdad puesta en alto, ¿verdad? Hasta contra la autoridad más alta, no se intimidó. De igual forma también somos llamados a hacer lo mismo, ¿verdad? No podemos intimidarnos cuando las cosas están bien, cuando están mal, están mal. Ahora, el asunto de lo que es verdad y lo que es mentira siempre puede ser cuestionado, porque eso de la palabra verdad es controversial, ¿verdad? Pero se supone de que si vamos más allá de lo que es verdad o es mentira y nos concentramos más que nada en lo que es la palabra obediencia, entonces vamos a ser obedientes a lo que entendemos como las Sagradas Escrituras, y cuando somos obedientes a ella, pues estamos siguiendo esa verdad, y si vamos a seguir esa verdad y predicar esa verdad, entonces pues estaremos siempre en una misión, y en medio de la misión San Estanislao quizás pueda servir como intercesor para ti, para que tú puedas ayudar en el proceso. Y esto es para algunos que quizás no sabían de él. No se olviden, para los que se sintonizaron tarde, de que cuando se trata de este santo, también en vida ayudaba muchísimo a los pobres y a los necesitados, y quizás si eres una persona pasando por alguna necesidad económica, alguna dificultad en esa área de la vida, San Estanislao pueda servir como un protector o intercesor. Al finalizar esta biografía hay una oración incluida y un último párrafo que voy a tomar la libertad de leer, recitar, porque la considero interesante, y dice lo siguiente: San Estanislao, pídele a Dios que haya muchos obispos y sacerdotes que, como tú, a imitación de San Juan Bautista, que se atrevió a enfrentarse al rey Herodes y decirle: no te es permitido vivir con una mujer que no es tu esposa, y no dejó de decírselo, aunque esto llevó a ser asesinado por orden de tan malvado rey. Que así también en este tiempo siempre haya muchos valerosos sacerdotes y obispos que se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo, aunque esto los lleve a ser perseguidos y a sufrir martirios.
y a los que atrevan a atacar a los enviados de Dios, que no olviden las palabras del libro santo: no toquéis a mis ungidos, no hagáis daños a lo que yo envío para comunicar mis mensajes. Y esto viene del Salmo 105. Porque el que ataca a uno de mis enviados es como si me hiriera a mí en la pupila de mis ojos, dice el Señor. Pupila de mis ojos. Y esto es algo que ya finaliza el tema, ¿verdad? Hemos aprendido un santo nuevo, y si no lo sabías, si se te escapó de que estamos a 7 de abril, él se recuerda este 11 de abril que viene, en un par de días, 4 días, y se celebra este santo, o se recuerda, ¿verdad? Para aquellos que quieran pedir su intercesión, quizás prender una velita si quieren. Cada cual tiene su manera de ser religioso, sagrado, espiritual, o como sea, se le llama a usted. Y San Estanislao le puede ayudar, como ya le mencioné en algunas áreas, con su intercesión. Pero no lo adoren, por favor, simplemente guarden en respeto. Adoración a Dios nada más. Si pueden, en sus oraciones a Dios, pedirle intercesión de ese hermano suyo y hermano mío, San Estanislao, que está en la corte celestial intercediendo por ti, por mí y por todos los que pidan su ayuda a nivel espiritual. Hasta ahí hemos llegado en el día de hoy. Yo alegre de haber compartido con ustedes la vida de este santo, y sobre todo alegre por los que van a compartir el enlace en su perfil de Facebook, en su muro por correo, o los que pasen la voz. Recuerden de que si se quieren comunicar conmigo fuera del aire, nada más tienen que marcar el siguiente número, que es el 718-577-2076. 718-577-2076, 718-577-2076. Y el teléfono móvil, para que me envíes un mensaje de WhatsApp o texto o me llames, es el 347-932-9168, 347-932-9168, 347-932-9168. Mi correo electrónico es ruben@temasespirituales.com, y ahí están 3 métodos para contactarme. Estoy en todas las redes sociales bajo Rubén Ricard o Temas Espirituales, uno o lo otro. Así que si estás en Facebook, me puedes escribir por ahí también, y me puedes encontrar y seguir en todas. En Pinterest es Rubén Ricard Temas Espirituales. En Instagram lo mismo, Rubén Ricard Temas Espirituales. La única excepción es Twitter, y en Twitter estoy bajo Radio Espiritual. Así que síguenme en todo eso, comparte, pasa la voz, comparte enlace, publique un video nuevo en YouTube. Para aquellos que me siguen en YouTube ya lo vieron, quizás no lo has visto, pero ahí está publicado. Es una recetita. También estaré publicando videos nuevos sobre remedios caseros y propiedades medicinales de algunas cosas, para los que quieran verlo. Le tengo próximamente uno de la granadilla, que todavía no lo he publicado, pero si pronto viene. That's the pomegranate, para los que no conocen lo que es granadilla en español, en inglés es pomegranate. Suscríbete al canal de YouTube, que es gratis. Anótate en el boletín de Temas Espirituales para que recibas los correos, y pon atención que pronto, en par de días, estaré publicando el día exacto para el primer taller del 2015. Todavía estoy browsing the location, ¿verdad? Estoy todavía mirando el local, dónde será. Y sí, para los que están lejos, los talleres que yo hago también son transmitidos por internet, para que ustedes no se lo pierdan. Y ahí está. Gracias por pasar la voz. No te olvides de seguirme, de llamarme. Ya le di los métodos y los medios. Y sobre todo, de estar aquí mañana, miércoles, a la misma hora y en el mismo canal, a 11 en punto de la mañana, en temasespirituales.com. ¿Para qué? Para un tema de suerte, de prosperidad, de apertura de caminos, de bendiciones, como quiera que tú le llames. Será un día para hablar de cosas que nos van a ayudar a abrir los caminos, a encontrar, entre comillas, la suerte, y a abrir, ¿verdad? Romper la contra, y que fluya la estabilidad, el bienestar y todo lo que en nuestros corazones la mayoría deseamos, que es estar bien económicamente, estar bien en la casa, en el amor, en todas esas cositas. Y mañana estaremos hablando de todo eso y más, al ser un miércoles. Entonces no te lo pierdas. Mañana, 11 de la mañana, hora a la misma hora, el mismo canal, temasespirituales.com. Los quiero mucho, y lo despido con una de mis favoritas canciones también, que es Santa Clara. ¿Por qué no? Pasa la voz. Hasta mañana. Chao.